Filipenses capítulo 3, verso 4 al verso 9. Y leemos la palabra del Señor a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Da la impresión que en estos versos Pablo asume una postura egocéntrica. Da la impresión que está manifestando cierta soberbia de sus quilates y de sus virtudes cristianas. Pero para hacer un juicio correcto de ello, necesitamos trabajar un poco con el contexto histórico y saber cuál es el problema con el que Pablo está trabajando aquí y cuál es la situación que Pablo está encarando sobre este particular. En este capítulo y en este libro de Filipenses, Pablo acaba de hacer un ataque frontal a la experiencia religiosa del judaísmo, de donde él procedía. Experiencia religiosa que él había confesado y que obviamente le había ganado fama dentro de los círculos de Israel. Pablo es el proponente de una nueva tesis en la vida cristiana. Y la tesis de Pablo es bien sencilla, la tesis de Pablo es bien simple. Pablo enseña que nosotros los cristianos somos salvos únicamente por la gracia. La gracia de Dios nos alcanzó a través de Jesucristo. Y por la gracia de Jesucristo, nosotros somos salvos. Pablo enseña, que la salvación es un don gratuito, que nunca podremos ganar por nuestros propios méritos. La razón por la que Dios nos regala la salvación no es porque sea económica, no es porque sea barata, es todo lo contrario. La razón por la que Dios nos regala la salvación es porque nosotros no tenemos capacidad de méritos para poder adquirirla. O sea, esa es la razón. Como Dios sabe que no hay capacidad de méritos para adquirirla, entonces Dios en su gracia nos regaló la salvación. Por eso Pablo en su tesis dice, por gracia sois salvos, no por obras
para que nadie se gloríe. Ahora, frente a esta tesis de Pablo, Pablo contrarresta la tesis de los fariseos. Tesis que él sustentó por muchos años. Tesis que él avaló por muchos años. Tesis que desde luego lo pusieron a él en la perspectiva del hombre famoso, perseguidor de la iglesia. ¿Cuál era la tesis que con anterioridad Pablo fomentaba? Oiga bien, Pablo era judío fariseo y los judíos fariseos enseñaban que si uno quería ser salvo, tenía que merecerlo y ganárselo cumpliendo las incontables reglas y mandamientos de la ley judía. Es decir, con anterioridad Pablo creía que la salvación advenía como resultado de un proceso humano, de méritos humanos, de tareas humanas que podían entonces acreditarle al hombre, de acuerdo a su conducta y a su observancia de la ley, la experiencia de la salvación. Ahora, dentro del fariseísmo había una cláusula que hacía esto mucho más difícil. Dentro del fariseísmo había un filtro que impedía que esta experiencia que se conoce como la experiencia soteriológica, la experiencia de la salvación, se pudiera dar. ¿Sabe cuál era el filtro? Que los fariseos entendían que la salvación era solo para los judíos. Nadie más se salvaba si no era solo Israel. En adición a eso, los fariseos todavía eran más estrictos dentro de su ley. Los fariseos decían, no solamente se salva por ser judío, se salva si se ha circuncidado. Es decir, si no se ha circuncidado, todavía su experiencia de salvación es puesta en dudas. Desde luego, después de la experiencia de Pablo con la gracia, después que Pablo vivió la experiencia hermosa de la salvación como un acto gratuito de Dios a su vida, y después que Pablo descubrió el amor de Dios como resultado de la experiencia de la gracia, Pablo entonces empezó a confrontar a la gente de su propia experiencia religiosa, es decir, a los fariseos. Pero hubo un momento en la confrontación de Pablo con los fariseos que se hacía tediosa, que se hacía hostil, se hacía difícil. Y desde luego, como Pablo sabía lo que ellos pensaban de él ahora, Pablo les ripostaba con lo mismo que él entendía, ellos pensaban de él. Por ejemplo, Pablo le llamó a los fariseos perros. Ustedes son perros. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a los fariseos, ustedes son perros? Porque llana y sencillamente cuando los fariseos postulaban el concepto de la eternidad, ellos decían que en las moradas celestiales, los que no fueran judíos, los que no fueran circuncidados, los que no creyeran en la ley, en la Torá, en los mandamientos, en el Talmud, los que no pudieran plantear el concepto de la fe desde su óptica, eran perros que estarían fuera de la presencia de Dios.